Enorme estar acá, gracias por la convocatoria, la verdad que es un placer y una buena oportunidad para compartir mis dudas, porque la verdad que en este contexto de gran reacomodamiento de las fuerzas políticas en Argentina, uno también tiene interrogantes, ¿no? Ustedes saben que la convocatoria original tuvo que ver con la idea del consenso, ¿no? Del diálogo, del consenso, y curiosamente es un tema que al comienzo estaba fuera del debate electoral. De hecho me comentaban cuando ustedes definieron el tema para la reunión anual, es un tema que justamente faltaba en el debate, y en los últimos meses tal vez una de las características más inusuales de este proceso electoral es que la idea del consenso, del diálogo, se terminó imponiendo. Y algunos de los protagonistas de estos días fueron cruciales para eso. Ustedes saben que uno de los motivos por el cual Pichetto es compañero de fórmula del presidente Macri es que luego de un viaje de hace aproximadamente 2 meses, un poquito más, a Wall Street, Pichetto volvió sorprendido de que muchos operadores importantes que tenían activos en Argentina o que miraban o soñaban a Argentina pensaban que Argentina iba de fuerte. Inevitablemente terminaba en una situación de distrés y eso obviamente estaba descontado en parte de los precios, pero era una situación efectivamente muy clara de falta de confianza en el país. Estamos hablando de una situación previa a la decisión de Cristina de dar parcialmente un paso al costado, de involucrarlo a Alberto Fernández en la fórmula. Pero cuando vuelve Pichetto, lo llama al presidente y le cuenta. O sea, su reacción fue muy cooperativa, diciendo más allá de las diferencias políticas, en esa época él era los líderes de la Alternativa Federal, aquí hay un problema mucho más importante, es la recuperación del país. Tenemos que hacer algo. Bueno, ahí surgió la idea del consenso. Fueron los 10 puntos famosos que se han diluido un poquitito ahora, pero que están detrás, de todas formas, de buena parte de lo que pasó después. ¿Por qué? Porque también esta cuestión del consenso en realidad fue el aporte más significativo que hizo a la Argentina, por un lado Alternativa Federal y por otro lado Consenso 19, ahora reconvertido al Consenso Federal. En Argentina el primero, creo yo, de forma clara, contundente, que habló del consenso fue el doctor Labaña, diferenciándose incluso de algunos de los referentes de la Alternativa Federal que tenían todavía esta idea de ser alternativa a ambas fuerzas, pero lo buscaban como una especie de vector resultante, ¿no?, de esta puja entre el kirchnerismo y el macrismo, más que como un entorno de diálogo, de interacción estratégica entre los actores. Y yo no sé cuál va a ser la suerte del doctor Labaña en esta elección, pero el aporte que ha hecho desde el punto de vista conceptual me parece que es inconmensurable. Porque impuso esta idea y realmente cambió un poquito los ejes del debate. Argentina, acostumbrada a pelearse, siempre, bueno, tenía una voz autorizada, con bastante prestigio, que sugería esto como una salida política a una crisis. Yo creo que estos son todos condimentos que hacen a la política actual que tienen que ver con el tema que ustedes me han planteado para que yo haga estas reflexiones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo hoy? Voy a hablar primero de los conceptos y luego voy a referir a la coyuntura, porque obviamente si no, ustedes se van a ir enojados conmigo, no voy a hablar de nada. Pero primero quiero contarles por qué no hubo consenso en la Argentina hasta ahora. ¿Por qué la Argentina tiene estas enormes dificultades para lograr consensos? Bueno, primero déjenme ser un poquito más cauto, porque la verdad es que hay bastantes consensos. El otro día, charlando con un gran amigo, Julio Zaguir, que es un politólogo de la Universidad de Chicago, del doctorado de la Universidad de Chicago, trabaja en el gobierno de Tucumán. Hay mucho talento en la Argentina y en el interior, acuérdense de esto. Muchísimo talento en la función pública y privada en el interior del país. Julio es uno de esos casos, ¿no? Tipo realmente una enorme formación que me contaba, hablando de estos temas, que hay 2 consensos importantísimos en la Argentina que no tienen la valoración tal vez que debieran, ¿no? Por un lado, uno fomentado del exterior, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS famosos que ustedes conocen, que también como es algo medio soft, nos pasa un poco de lado, pero hay objetivos muy claros de, bueno, inversión en desarrollo humano, objetivos incluso
que pueden perfectamente monitorearse en su evolución a lo largo del tiempo. La política conoce esto, las provincias conocen esto, intendentes también, y la verdad que cuando uno habla con ellos entienden un poco de qué se trata y todo el mundo está de acuerdo. Es raro que en Argentina eso ocurra. Pero hay otro consenso que es más interesante porque trascendió al kirchnerismo y al gobierno de Cambiemos, que es el Plan de Desarrollo Territorial de la Nación. Esto se comenzó a desarrollar allá por el 2005 en el Ministerio de Infraestructura del arquitecto Julio De Vido. Y fue fruto de un trabajo muy riguroso de técnicos para generar una lista de prioridades de qué había que hacer con el gasto público en infraestructura. Esto fue continuado por este gobierno, que puso en valor el trabajo hecho por el gobierno anterior, inusual en Argentina. Por supuesto que luego las cosas que se hacen tienen criterio político. También es cierto que algunas de esas obras fueron hechas por gente que está hoy en la lista de los cuadernos o cosas por el estilo. O sea, hay de todo, ¿no? Pero claramente, acá hay una política pública de prioridades de desarrollo de infraestructura que me parece que vale la pena señalarlo como continuidad. Hay otras continuidades, o si ustedes quieren, consensos tácitos en la Argentina que también no son menores. Una es la reivindicación por la soberanía de las Islas Malvinas, que post-82 fue la reforma de la Constitución que incluyó esto con categoría constitucional, y me parece que en la Argentina nadie está pensando, por suerte, en nada militar, pero todo el mundo cree que las Malvinas tienen que ser eventualmente recuperadas. Es un consenso importante que no existía al comienzo de la transición. De hecho, uno de los políticos que se opuso, no a la reivindicación de Malvinas, pero claramente tuvo una postura diferencial, en el 82 fue Raúl Alfonsín. Y finalmente hay dos consensos más que quiero marcar, que son también novedosos, que surgieron en la transición. Uno tiene que ver con la política de derechos humanos, que es muy importante. La cuestión de derechos humanos, la política de derechos humanos se convirtió realmente en un valor diferencial de la Argentina, incluso reconocido en el mundo, sobre todo el juicio de las juntas. Y finalmente hay otro consenso fundamental que también generó continuidad entre el gobierno anterior y es la política de contención de los sectores vulnerables. Después puedo discutir si son el plan jefas y jefes, hay un conjunto de planes ahí detrás de esto, pero creo que esto nadie lo discute. La Argentina se convirtió en un país donde nosotros creemos que no puede haber sectores que no coman, por ejemplo, que no es poco. No es poco. O sea, como sociedad entendemos que es moralmente inaceptable que esa gente que esté fuera de la sociedad y del mercado. Esto es nuevo en la Argentina. Miren, si ustedes analizan el nivel de conflictividad social que hay hoy en el medio de esta crisis, para la Argentina tenemos un nivel de conflictividad muy bajo. Muy bajo. Yo tengo algunas métricas que después les cuento, pero es una sociedad que hoy, con una alta tasa de desempleo, con muchos problemas obviamente económicos, sociales, no tiene muchos conflictos. Conflictos me refiero a los conflictos que teníamos en el 2001-2002, o después, o incluso antes, los piquetes se acuerdan a partir del 97 en adelante. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay un Estado presente. Después puedo discutir si la calidad de gasto público es la adecuada, si esto tiene que ser una intervención puntual. Yo querría que hubiera pleno empleo y la falta de esta política, pero no lo hay. Y yo creo que en parte la falta de conflictos tiene que ver con el gasto público orientado a los sectores más vulnerables. Y esto no solamente los planes sociales, sino también una política de subsidios, por ejemplo, a la energía, al transporte, que complementa este esfuerzo que hace la sociedad. Y yo creo que explica en parte esta falta de conflictividad social. Entonces, ¿hay consensos? Sí. ¿Alcanzan? No. ¿Por qué no alcanzan? Porque Argentina tiene diferencias enormes en los tres mecanismos civilizatorios más importantes que conoció Occidente hasta ahora. ¿Cuáles son? Argentina tiene disidencias respecto al modelo de capitalismo que tiene que tener. No hay un consenso sobre eso. Tiene diferencias enormes respecto del modelo de Estado que necesitamos. Estamos de acuerdo con estas políticas, yo les comenté, pero el modelo de Estado
conceptualmente hablando, no está para nada consensuado, y tampoco hay una idea consensuada entre los principales actores políticos, sociales, económicos respecto de qué democracia. Entonces, podemos tener, digamos, estos consensos meso o micro, pero si fallamos en el consenso macro, lamentablemente no puede haber una puesta en valor de estos acuerdos que efectivamente sí existen. Entonces, no tenemos consenso, reitero, ni en términos de democracia, ni en términos de modelo de Estado, ni en modelo de capitalismo. Bueno, no es poco, no es poco, son los consensos fundamentales. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, obviamente esto requiere un esfuerzo enorme de las élites en particular. Requiere una enorme apertura conceptual, mucha generosidad para plantear temas en los cuales claramente ninguno de nosotros va a salir demasiado contento de una reunión, si es exitosa la reunión. Los consensos son tan singulares que uno tiene que salir de una reunión igualmente decepcionado que el resto de los participantes. Si no, eso no funciona. Si ustedes van a una reunión y están demasiado contentos, quiere decir que fracasó la reunión. Es bastante frustrante, pero es así. Porque la preocupación inicial tiene que ser que todos estén de acuerdo con las cosas mínimas que pueden identificarse como elementos comunes, como comunes denominadores. Claro, arrancamos una cultura nuestra muy singular, algunos ya me han escuchado hablar de esto. El libro más importante, por lo menos uno de los primeros libros importantes de la historia de la literatura argentina, en mi opinión, es el Facundo, de Sarmiento. Sarmiento está exiliado en Chile, exiliado porque Rosa lo había amenazado de muerte, no había optado por exiliarse, no en un exilio voluntario. Y trabajaba de columnista en el Mercurio. Y escribía columnas semanales, después agrupó lo que finalmente es el Facundo. Tiene un subtítulo el Facundo. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? ¿Civilización? O barbarie. Les recomiendo que lo revisen. Es y barbarie. La Argentina leyó mal el título de un libro. Bueno, es fantástico. Es fantástico. Por 180 años. Lógicamente, la I y la O son exactamente opuestos. La I significa sumar y la O significa oposición. Sarmiento lo que decía es, hay que educar al soberano. Por eso en la escuela pública. Hay que incluirlo en el juego político. La Argentina leyó de ese esfuerzo que proponía Sarmiento con política pública, en la escuela pública, ¿no? Para transformar una sociedad que era un desierto, en una sociedad más o menos moderna, como una guerra, donde lo civilizado tenía que destruir a la barbarie. ¿A quién se le ocurre eso? ¿No? Es más, buena parte del pensamiento refractario, o pensamiento de izquierda, o del nacionalismo en Argentina, ¿qué te decía? La conquista del desierto es expresión de esa visión conquistadora, ridícula, de Sarmiento que quería destruir a la bárbaro. Nunca se pensó en eso. Nunca fue proyecto, por lo menos de esta parte ilustrada de la élite argentina, ¿no? La escuela pública transformó a la Argentina, ninguna duda. Miren, yo soy fruto de la escuela pública. ¿Sí? Al jardín de infantes, a la escuela primaria, a la secundaria, a la universidad, siempre la escuela pública, y cuando fui a hacer mi doctorado, no elegí de casualidad, también fui a una escuela pública, que es la primera universidad pública de los Estados Unidos, que lleva más de 200 años, ¿no? La Universidad de Carolina del Norte. Y les aseguro que tiene una capacidad de transformación increíble. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque eso era un gran consenso en la Argentina. La educación pública era un consenso. Ese consenso se fue como perdiendo, fue diluyendo a lo largo del tiempo como importancia. De hecho, la decadencia de la educación, a pesar de los esfuerzos de gente como Carlos en poner la educación en valor, y muchos esfuerzos de la sociedad civil, cuando fracasa el Estado, lamentablemente no hay manera de compensar esto desde del esfuerzo individual o privado, ¿no? Entonces, este esfuerzo de las élites, ¿cómo se logra? Bueno, con una enorme vocación y voluntad política, donde claramente
el momento electoral es el menos indicado, porque el momento electoral es un momento de diferenciación, es la famosa dimensión agonal de la política. En las elecciones hay que pelearse. Y la democracia requiere que la gente se pelee, porque los electores necesitamos tener opciones distintas para elegir. Si todos dicen lo mismo, no hay manera de elegir. Entonces es el peor momento para plantear consensos. Lamentablemente surgió esta idea en una coyuntura inadecuada, ¿no? Entonces, esto hay que plantearlo en momentos no electorales, no en momentos electorales. En momentos no electorales hay que tener una enorme convicción de efectivamente focalizar en los objetivos estratégicos. Mi visión al respecto es que no hace falta plantear acuerdos de política pública. Eso es irrelevante. La política pública, por definición, tiene que modificarse en función de los desafíos internos, externos, de coyunturas que obligan a cambiar naturalmente algunos instrumentos. Lo que hay que tener acuerdos es sobre las reglas del juego. Argentina no tiene acuerdos sobre las reglas. Fíjense que hay un sector de la Argentina que cuestiona la independencia de la justicia, que directamente opina que hay que eliminar la justicia. Bueno, eso es una falta de consenso muy preocupante, porque el sistema republicano es de 3 poderes, hasta ahora. ¿Qué significa el sistema de 2 poderes? Bueno, nunca lo vimos, ¿no? Hay también diferencias importantes respecto, por ejemplo, del papel del capitalismo. Hay visiones muy contrapuestas respecto de cuál es el papel del sector privado, de la propiedad privada, de la inversión. Este es un país que se quedó sin moneda, no lo reconoce públicamente, pero en la práctica, ustedes saben, nos quedamos sin moneda. Estamos en un contexto de actores privados inventando monedas, criptomonedas o cosas por el estilo. Ustedes saben que ahora Facebook está lanzando una moneda, la Libra, ¿no? Que por supuesto suena a la libra esterlina en español, es por libra, por la compensación, por la balanza, ¿no? Y los países, efectivamente, algunos no tienen moneda, ¿no? Argentina es uno de ellos. La falta de acuerdo de una institución tan importante como la moneda, bueno, es expresión de todo ese acuerdo respecto de qué capitalismo. La inflación es justamente eso. La inflación es la expresión de una falta de acuerdo respecto al modelo de Estado y el modelo de capitalismo. Lo resolvieron casi todos los países del mundo, Argentina, curiosamente, todavía no. Entonces, esas son las reglas básicas. ¿Vamos a meter moneda o no? Me parece bastante básico, pero cuando dice tenemos moneda y la defendemos, hay un montón de cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, financiar este déficit emitiendo moneda. Son cuestiones muy básicas, las reglas que Argentina tiene que tener. Yo tengo mis prioridades, pero son irrelevantes, digamos, no quiero contar las mías. Ustedes se imaginan, se las digo muy brevemente, pero yo creo que Argentina tiene que tener un Estado que funcione, no importa el tamaño, no importa la eficiencia. Yo en lo personal creo que por los valores de la sociedad argentina necesitamos un Estado más a la francesa que a la norteamericana. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina tiene valores estatistas y lo mejor, si eso es así, es que el Estado funcione muy bien. Ahora, para eso, lo mínimo indispensable es que haya profesionales formados para administrar el Estado. Y este es un país que cree que puede tener un Estado grande sin profesional adecuado. ¿Cuál es la mejor escuela de política pública o administración pública que ustedes conocen? No hay. No es que no hay una mejor, no hay ninguna. Entonces, si ustedes tienen que ir al dentista, ¿va a ir al mecánico de autos o va a ir a un dentista que está efectivamente formado, que tiene experiencia? Bueno, lamentablemente nuestro Estado tiene más mecánicos de autos que profesionales de administración pública. No hay. Toda la gente llega y tiene que improvisar. Entonces, ¿cómo quieren que el Estado funcione bien si no está pensado, estafiado, organizado para tales efectos? Bueno, eso tenemos que lograrlo. No es tan difícil tener una escuela de administración pública que aparte tenga capítulos provinciales, porque la administración pública provincial y local tiene otras características, que forme gente, que genere incentivos para que profesionales quieran hacer la carrera pública. No es tan complejo. Está hecho en otros países, hay que copiarlo. En términos de democracia, yo creo que la democracia argentina tiene un problema que se llama el hiperpresidencialismo. Los presidentes tienen demasiado poder en Argentina y se descontrolan.
y se controlan a veces firmando acuerdos, memorandos con Irán, o a veces se descontrolan queriendo ser mundiales de fútbol en el 2030, en pleno de una corrida cambiaria. Cuéntenme dónde están las prioridades del presidente, en sus caprichos. Bueno, un presidente en la Argentina no puede tener caprichos, y la mejor manera de evitar eso es controlándolo. Y siempre hay caprichos distintos que han generado enormes gastos públicos o muchas veces incluso problemas mucho más serios, al margen del gasto. A un presidente que yo respeto mucho, como Alfonsín, se le por un día mudar la capital. ¿Se acuerdan de eso? Otra cosa ridícula, absurda. Y medio tuvo un montón de otros caprichos, incluyendo la pista de Chaco. Entonces, los presidentes, para que no tengan caprichos, tienen que estar controlados. Y el sistema institucional argentino no controla al presidente. Eso está mal. El presidente argentino, por decreto de necesidad de urgencia, puede hacer un montón de cosas, y eso está mal. ¿Es necesario y urgente cambiar la configuración de la Secretaría de Deportes? Bueno, es lo que hizo este gobierno. Ridículo. Entonces, ¿por qué es ridículo? Porque si Macri hace esto, el presidente de pasado mañana puede hacer cosas similares. Entonces, el presidente que deja este presidente es malo en la utilización de la decreto de necesidad de urgencia. Es pésimo. Creo yo, en ese contexto, que la democracia que debemos construir tiene que tener un presidente mucho más controlado. Algunos creen, algunos escucharon hoy al gobernador Urtubey hablar de eso, que la jefatura de gabinete puede conformarse, puede constituirse en una institución en el espíritu de la reforma del 94, casi parecido a un primer ministro de la Quinta República Francesa. Yo en teoría estoy de acuerdo con esto, en la práctica hay que ver cómo se calibra exactamente. Puede haber otros mecanismos de control del presidente, pero créanme que la Argentina ha sufrido enormemente por este desbalance de poder a favor del presidente. La presidencia en la Argentina, el poder ejecutivo en la Argentina es unipersonal, es el presidente de la nación. Pero eso no puede ser, eso está mal, es un riesgo demasiado grande. Créanme que a futuro, en los Estados Unidos se va a revisar también la estructura de la presidencia, después de la experiencia de Donald Trump, seguro. Entonces hay colegas míos que están pensando qué hacen con esta institución, porque efectivamente lo que ellos pensaban que era el sistema de frases y contrapesos también no funciona. Eso por un lado me tranquiliza, porque es un problema general, es un problema nada más que nuestro. Hay que esperar lo que ellos inventen y probablemente, bueno, tratar de ver si nos puede servir a nosotros como idea, ¿no? Y finalmente, respecto del capitalismo. Miren, yo creo que la Argentina tiene diferentes opciones para seguir. En lo personal, a mí me interesa siempre realizar el modelo capitalista alemán. ¿Por qué? Porque es un modelo que logró convertir a un sindicalismo que era muy rigurosamente poderoso en Alemania en socio del sector privado. Con un nivel de conflictividad muy bajo, con un nivel de productividad muy alta, con una excelente inserción internacional, en particular en Asia, y con una enorme red de pequeñas y medianas empresas, que es un poco la tradición argentina también en ese sentido. Entre otras cosas, los alemanes lo que han hecho es, como ustedes saben, bueno, el 10% de las acciones de las empresas son de propiedad participada por el sector sindical. Y eso funciona muy bien, es un enorme incentivo a que no haya conflictos. ¿Está dispuesto el empresario argentino a hacer el 10% de las acciones al sindicalismo? ¿A los trabajadores? No sé, pero es un modelo por lo menos a explorar. En términos de conflictividad, productividad, competitividad, ha funcionado. Por supuesto, con una moneda muy fuerte, con los bancos centrales autónomos, hay otras cosas paralelas, no digo que esto sea únicamente la solución, ¿no? Bueno, me queda un ratito para hablar de coyuntura. Tiré un poquito esto, así no me hacen tantas preguntas respecto a la coyuntura, pues no sé demasiado lo que va a pasar. Les cuento lo que más me interesa del actual proceso. Argentina tiene la posibilidad de conformar ahora dos coaliciones fuertes, una de centro derecha y una de centro izquierda. Hasta ahora habíamos tenido partidos más o menos fuertes, hasta el año 2001, que se alternaron al poder. El radicalismo y el peronismo eran partidos atrapatodo, eran muy plurales ideológicamente, eran sectores más de izquierda y más de derecha dentro de los partidos, ¿no? Estaba, ¿se acuerdan? Alfonsín y Martínez, o Trócoli, ¿no? O había sectores más de derecha y más de izquierda del peronismo también.
y convivían con ciertas tensiones y eran como formaciones territorialmente muy amplias, muy bien insertas a nivel regional y local. Bueno, eso no existe más. Quedan identidades políticas, pero como ha ocurrido en otras partes del mundo, en Chile, por ejemplo, en España, los grandes partidos de transición han quedado efectivamente muy castigados, ¿no? En México pasó lo mismo. Hay varios países donde la estructura partidaria típica de las transiciones está desapareciendo o está transmutando en otra cosa. ¿En qué? Bueno, en coaliciones amplias, diversas, ¿no? Puede que este contexto electoral esté conformando esa constelación. Y lo interesante de eso es que si son partidos con, digamos, volúmenes electorales parecidos, nos puede dar la posibilidad de una alternancia en el poder. Cuando eso ocurre, las reglas del juego tienen más sentido. ¿Por qué? Porque si hay mucho desequilibrio en el poder y hay un actor demasiado poderoso, no va a quedar reglas, porque las reglas te autolimitan. El sentido de las reglas es el siguiente: ustedes quieren reglas cuando tienen miedo de perder el poder. Porque si lo pierden, el que gana va a respetar esas reglas. ¿Y por qué las va a respetar? Porque puede perder el poder en el gobierno siguiente. Entonces, respetar las reglas es una especie de estrategia defensiva frente a la eventualidad que en el futuro el otro haga lo mismo por miedo a que otra vez en el futuro pierda el poder. Entonces, la alternancia y la similitud de fuerzas en una coalición es un prerequisito para que haya consensos. Si no, los consensos son imposiciones unilaterales y si es así, no sirve. Pero yo creo que puede que en esta elección estemos viendo el inicio, si cristalizan, si tienen estabilidad, de un movimiento hacia, bueno, dos coaliciones muy competitivas. Por eso es interesante ver cómo se termina de distribuir el espacio que hasta ahora es el más de centro. Hay 7 frentes, ¿no? Está lo que era Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, y lo que era el peronismo oficializado, que ahora se llama el Frente de Todos. En el medio está consenso federal. Hay que ver qué pasa con esos votos en las primarias, en la primera vuelta, si hay segunda vuelta, porque en función de cómo se distribuya eso, puede efectivamente haber dos coaliciones muy competitivas. Después hay 4 frentes, 2 de extrema izquierda y otros de derecha, una derecha más liberal y otra más conservadora, digamos más celeste, ¿no? En el término del debate por la despenalización del aborto. Hay que ver también cómo se termina jugando, pero digamos, estamos hablando de el 5% de cada lado, no mucho más. El 90% está muy volcado al votante medio. Eso en la Argentina, la verdad, es una novedad. Y lo veo yo como analista como algo que sí consolida, bastante auspicioso. Ustedes analizan Chile, por ejemplo, tuvo estas dos coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda, alternándose en el poder con bastante éxito hasta ahora. En Colombia, en los 70, también hubo un pacto entre los dos principales partidos, el conservador y el liberal, y le dio estabilidad al proceso político colombiano, que no cayó en las dictaduras militares, claramente por el pacto entre los dos partidos. Era un pacto de alternancia, ¿no? También tuvimos un acuerdo interesante que ustedes conocen más, que es el acuerdo de la Moncloa, donde dos partidos terminaron alternándose al poder, bueno, hasta los problemas más recientes de implosión del sistema partidario español. Esto le puede dar estabilidad a Argentina y generar un entorno entonces macro más apropiado para lograr el consenso que ustedes están buscando. Ahora sí paro, les agradezco mucho la atención y encantado de responder todas las preguntas de coyuntura que tengan. Gracias, Sergio. Tengo, como ves, varias preguntas y no sorprendentemente muchas de ellas de coyuntura, ¿no? Pero déjame antes hacer algunas preguntas bien relacionadas con lo que dijiste. Por ejemplo, esta idea que vos señalás de que se estarían formando, y esto es auspicioso, dos coaliciones, una de centro derecha y otra de centro izquierda, y las comparaste con algunos casos de otros países. La pregunta es, ¿es tan así o en los otros países, por ejemplo Chile, esas coaliciones, una de centro derecha y otra de centro izquierda, están básicamente de acuerdo en lo que vos señalaste
que son los acuerdos básicos, ¿no? Capitalismo o no capitalismo, modelo de Estado, democracia o no democracia. Porque hay quienes dicen no, que lo que estamos enfrentando ahora son dos coaliciones, una llamada republicana y otra que lo que quiere es otro sistema de gobierno totalmente distinto. Yo entiendo que haya argumentos políticos de campaña, porque obviamente estas coaliciones tienen que hablar más de la otra, si no, no sirve. Pero yo decía antes que el peor momento para hablar de consenso es el momento electoral. Si yo fuera parte de la coalición donde quiera, que diría, estos son ajustados, otro caso. No me parece, yo no sé cómo cosa. O sea, bastante más tengo las rodillas sin postre, me quedan con postre, ¿no? Es natural, digamos, tienen que criticar al otro como eso, ¿no? Si sos de izquierda, decir que eso es un ajuste entreguista, qué sé yo, financiero, y si sos de la coalición de sectorista, decir que el otro es el populismo autoritario. Pero si ustedes analizan objetivamente, hablamos de política, ¿por qué Cristina decidió no ser candidata a presidenta? La institución del vicepresidente es de las más irrelevantes en la Constitución Nacional. ¿Por qué ella, conociendo la Constitución, eligió una postura irrelevante de aquí en adelante? Bueno, dice mi fuente, no sé si es cierto o no, que Cristina advirtió que, como ella era competitiva electoralmente, esto iba a disparar una reacción muy negativa de los mercados. Y el año próximo iba a estar ella obligada a declarar la situación de pagos. Y ella no quería ser una presidenta de otro esfuerzo argentino. ¿Sabe? Es un caos total. Y ella se negaba a eso. Al mismo tiempo, gobernar una Argentina en default es más difícil que gobernar una Argentina, no sé, es lo más difícil que hay. Mucho peor que gobernar, mira, los presidentes del desgaste que tienen, ¿no? Sin default. Es un trabajo terrible siempre, y más cuando tenés una restricción financiera de esas características. Entonces, consciente de eso, ella arma un acuerdo que implica un giro hacia la moderación, al pragmatismo, y convoca a una de las figuras más críticas de Cristina por una década. Es cierto, ella se había acercado, Alberto Fernández había vuelto a pedir, pero pocos fueron tan críticos con Cristina, que ustedes lo ven en las redes sociales, circulan infinidad de videos con las cosas terribles que decía Alberto de Cristina. Pero ¿por qué lo convoca a ella? Precisamente por eso. Porque ella entendía que el contexto doméstico y sobre todo el internacional era inapropiado para un líder de sus características. Bueno, si esto es así, puede haber debate respecto de, por ejemplo, el rol de la justicia, puede ser. Ahora, nosotros no éramos críticos de la justicia hasta que llegó Mauricio. Todos éramos críticos. ¿Cuánto cambia la justicia en estos 3 años y medio? Entonces, ¿cómo no ser crítico ahora? Si no cambió casi nada. Es cierto que un plan 2020, hay cosas que se hicieron y eso no son malas, no somos injustos. Hay esfuerzos importantes que se han hecho también en el plano institucional, pero no son suficientes. Entonces, si el tema de discutir justicia, no discutamos la justicia. Demos el debate. Alberto Fernández, a mí me tocó hablar con él, no tiene una visión, digamos, de Robespierre de la justicia, ni mucho menos. Puede decir que esto funciona mal, y ahora tiene razón. Lo discutamos en un plano lógico, con datos y con experiencia internacional, cómo se puede mejorar esto. Entonces yo creo que no veo que haya un riesgo realmente de retorno autoritario. Por supuesto que uno tiene sus valores, ustedes los expusen. Yo me siento más cómodo con una coalición más orientada, digamos, hacia Occidente que otra cosa, y de política exterior todavía el candidato del Frente de Todos no ha expuesto nada, pero en principio me parece que no tenemos ese riesgo. Sobre todo porque, como ustedes analizan el voto de la sociedad argentina hasta ahora, hemos tenido elecciones en 14 provincias, ¿no? ¿Qué votó la Argentina? La Argentina votó todos candidatos moderados. Todos. Hubo 2 elecciones en las cuales aparecían candidatos un poquito orientados hacia la izquierda, de hecho Cristina los apoyaba.
Río Seco en Neuquén y Martín Soria en Río Negro. Ambos perdieron. Y perdieron en un contexto de polarización precisamente porque ellos eran vistos como los candidatos de Cristina. Entonces, este giro de Cristina hacia el centro tiene que ver con una lectura crítica de ella misma respecto de la dinámica del voto a nivel subnacional. Me parece muy adecuada. Y finalmente, imagínense lo que implica ser un líder populista en el mundo de hoy con Donald Trump de presidente. No es nada fácil, ¿eh? En serio les digo. Nada fácil. Bueno, ¿qué va a pasar en el que viene en Estados Unidos? Nadie lo sabe, pero con este nivel de crecimiento económico y de desempleo, por ahí Joe Biden es un mago y logra ganar la elección, sí que tiene una nominación demócrata, pero si uno tiene que hacer alguna apuesta, es raro que un presidente norteamericano sea reelecto con una economía tan fuerte. La última vez que tuvimos un presidente del partido fue con Bush padre, en el medio de una recesión bastante significativa, ¿no? Si la economía, si el ciclo económico no se revierte en Estados Unidos, Trump gana y con eso gobernar con un líder así. ¿Cómo hace Cristina para tener la misma, o un líder, digamos, autoritario, ¿no? Para tener el mismo vínculo con el fondo que tuvo Macri? No es sencillo. Entonces, me parece que hay grados de libertad que te acotan el margen de maniobra para girar a una postura autoritaria. El último punto. Cuanto más plural es la coalición que arma Cristina, o Alberto Fernández ahora, más difícil es moverse hacia posturas extremas. Entonces, los Massa de este mundo, los Mansur de este mundo, los Cordet de este mundo, los Uñac de este mundo, limitan un eventual corrimiento, si es que gana el Frente de Todos, hacia la izquierda. Porque el costo de una ruptura de la coalición es enorme. ¿Y quién sabe esto? Cristina le implosionó su coalición de gobierno, primero en el 2009 con el conflicto con el campo, después en el 2013 con el Frente Renovador y perdió el poder. Entonces, el costo de la radicalización, Cristina lo sabe, es enorme. Perderse el poder. Entonces, el pragmatismo me parece ha predominado, una lectura autocrítica, un giro moderado. Bueno, veremos cómo se traduce. Siempre te aparece un cuño abrazado a Máximo Kirchner. Sí. Anda a convencer a mi paisano la Daya que eso es un riesgo de que, obviamente, estás asustado. Siempre te aparece un Zaffaroni diciendo que hay que anular la Constitución. O sea, vas a tener voces disonantes, pero el core político me parece muy obvio y está orientado hacia el centro. Vos mencionaste que para que haya posibilidades de consensos tiene que haber momentos no electorales. Nosotros, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos elecciones cada 2 años, pero además tenemos un esquema de elecciones muy complejo, con doble vuelta, con pasos, con desdoblamientos. La pregunta es, ¿hay suficientes momentos no electorales como para poder aspirar a lograr los consensos? ¿O vos creés que sería sano pensar en una reforma constitucional que haga que haya más de estos momentos no electorales? Con Marco Buscali escribimos un libro que se llama ¿Por qué fracasan todos los gobiernos?, donde hacemos el argumento de que hay un montón de cosas que se deben hacer que no requieren una reforma de la Constitución. Y que si no las haces y reformar la Constitución, la verdad que lamentablemente el impacto que puede tener esa reforma en términos prácticos es muy acotado. Porque estamos en 3 mecanismos institucionales que hay que reparar. Uno es el sistema electoral, que no requiere reformar la Constitución, incluyendo el sistema de votación, que es la famosa lista sábana. El otro es el tema de participación federal, que es un gran desastre, y se puede mejorar mucho sin reformar la Constitución. Y el tercero es justamente la administración pública, la falta de un servicio civil, ¿no? Miren, muchos países tienen elecciones cada 2 años y tienen un nivel de ingreso per cápita muy superior al argentino, empezando por Estados Unidos. Entonces yo no veo un motivo por el cual votar sea un problema. Es más, votar a la Argentina evitó, gracias al voto, evitamos un giro autoritario probablemente que hubiera sido muy difícil revertir. ¿Cuándo? Después del 2011. Y no hubiéramos tenido la oportunidad de la elección del 2009 de
del 2013, perdón, por ahí Cristina modificada la Constitución y electa para siempre. Entonces, ¿saben qué? Mucha democracia, cuanto más democracia mejor, cuanto más votos mejor, porque es un reaseguro para que la opinión pública pueda expresarse. Yo creo que hay que aprovechar los momentos donde no hay debate electoral. Entonces, si este gobierno, voy a aprovechar el contexto post-octubre de 2017, para avanzar en reformas estructurales, en acuerdos de política de Estado, podemos ir a un 2018 distinto. Por no haber hecho ese acuerdo, tuvimos la crisis cambiaria. Y fue como el fuego de la boca, como todo para atrás. Entonces yo creo que hay que ir a una construcción gradual. No vamos a revertir una decadencia de 70 años en 70 días. Pasamos a un proyecto de 20 años. Que nuestra generación le deje a nuestros chicos un país en crecimiento, sustentable. 20 años es nada en la historia de un país. Es nada. Entre el 60 y el 80, 1870, 80, armamos una Argentina moderna, son 20 años. Vamos, ¿qué problema hay? Si yo le firmo a ustedes ahora un compromiso, que en el 2040 dejamos a la Argentina con un nivel, en serio digo, lo podemos poner en parámetros. Pobreza al mismo nivel que teníamos cuando empezamos la transición a la democracia. Sin indigentes. Número 15 en la prueba PISA. Vamos a poner 3 o 4 indicadores más como un compromiso a firmar. 20 años es nada. Es el campo, ¿no? Bueno. La verdad que revertir una decadencia secular en 20 años es bastante, me parece, admirable como objetivo de la sociedad. China se propuso abrirse al mundo y tardó 40 años en hacerlo. Convertirse en una potencia. Yo no creo que Argentina potencia, es un sueño ridículo, pero por lo menos tener un país con un nivel de pobreza de 6, 7, 8%, deberíamos querer llegar a eso. Según Claudio Lozano, es un economista de la CTA, que yo respeto muchísimo, terminar con la indigencia en Argentina cuesta 1,5% del producto. Este país no se puede proponer eso. 1,5% del producto. Si el gobierno le dice mañana a ustedes, ok, no sé cómo, en el esfuerzo fiscal que estoy haciendo, voy a 0,75 más. ¿Me ponen ustedes de alguna manera el otro 0,75 para eliminar la indigencia? Eliminar la indigencia quiere decir que ningún chico se va con hambre a dormir a la cama. ¿No lo harían ustedes? Miren, para nuestra familia, ¿saben qué es eso? Comer 2 veces por menos sushi por mes. Es eso. Con 2 veces menos sushi por mes, contribuimos a que no haya chicos que se vayan a dormir con hambre. Me parece que éticamente lo menos que podremos hacer, ¿no? Nada contra el Sushi Club ni la industria del sushi. Lo digo eso como una metáfora, ¿no? La verdad. Yo creo que hay cosas que la sociedad necesita movilizarse a sí misma para demostrar que es capaz de resolver problemas complejos. Uno es ese. Y como piso ético, me parece que ya hablamos de otra cosa. ¿Ya? Tenemos eso como objetivo social común. ¿Quién puede estar en contra de eso desde el punto de vista humano? Hablo en serio, ¿quién? Vamos a ver lo religioso de esto, ¿no? Yo creo que hay un componente igual fuerte de términos valóricos. Esas son cosas muy chiquititas que Argentina debería proponerse. Medibles, fácilmente medibles. Miren, este gobierno logró algo muy importante, que es una reducción significativa del embarazo adolescente. Lamentablemente no lo comunica, la gente no lo sabe, pero es muy importante. La verdad es impresionante los datos. Bueno, esas cosas, me parece, son las que deberían alentar estos proyectos comunes, donde los consensos son obvios. Puede haber un objetivo más humanamente conmocionado, me parece, ¿no? Que nos conmocione más que eliminar la indigencia. Me parece que no. También hiciste referencia a cómo es el proceso para alcanzar consensos, y me gustó esta figura de que si el diálogo es bueno, todos tienen que irse razonablemente decepcionados de la mesa de negociación. El título de convocatoria a esta reunión hablaba de diálogos honestos, ¿no? Que presupone algo valórico, ¿no?
¿no? La honestidad, la buena fe de aquellos que se sienten a negociar. Y vos hablaste que los consensos dependen de las élites, ¿no? Supongo, también te pregunto una subpregunta, sería el rol de las élites empresariales en esto, pero pensando en las élites políticas por un instante, ¿vos ves que esas élites tengan, digamos, la escala de valores para realmente tener esos diálogos con la honestidad necesaria o que priman más los intereses personales o de conquista de poder? Me generas un conflicto entre el politólogo y el ciudadano. El ciudadano te contestaría, tal vez con una postura un poquito idealista, pero usted me convocaron a mí como politólogo, así que voy a hacer una respuesta un poquito brutal. La teoría política te dice que vos lo que tenés que lograr es que los intereses predominen en las negociaciones, porque si vos dejás los intereses de lado, va a fracasar la negociación. Entonces, ¿cómo lográs un mecanismo, reglas del juego, para que los intereses combinados de todos los actores tengan como resultante algo que se acerque al interés general? Bueno, de eso se tratan las instituciones. Cuando me decís, ¿qué dice la institución? Bueno, es un mecanismo por el cual vos resolvés conflictos distributivos, conflictos de poder, conflictos valóricos, de todo tipo, de forma tal que una sociedad plural, diversa, distinta, porque las sociedades modernas son así, por suerte, donde pensamos distintos en un montón de planos, tenga la posibilidad de conformar acuerdos que sean reflejados en reglas que satisfagan los intereses de la mayoría. Esas mayorías cambian, por eso yo decía que la política pública tiene que cambiar, si no, no sirve. Entonces vas a momentos de mayor gasto público, momentos de menor gasto público, y la historia es eso. Uno ve los países desarrollados en momentos que tienen déficit muy significativos, otros que lo bajan, hay momentos de inflación, momentos de baja inflación. La cosa va variando en función de las preferencias que son cambiantes. Yo tengo amigos norteamericanos, siempre fueron remarcados y están fascinados con la guerra comercial interna. Fascinados. Pero hace 2 décadas me hablaba fantástico de la escuela de Chicago. Y ahora me está defendiendo tipos republicanos, ¿no? Están totalmente convencidos que este tipo hace lo correcto, que los chinos son unos mentirosos, que te están engañando todo el tiempo, que hay que ponerse firme. O paisanos míos que dicen la única manera de negociar con Irán es mostrando de los dientes y sacándolo de la zona de confort, y los tipos tan contentos con el acuerdo que firmaron antes, no sirve el acuerdo. Dicen, no, claro, el acuerdo es bueno, no, o es mejor que el no acuerdo. No, y si hay que ir a la guerra, vamos a la guerra. ¿Cómo se da la guerra? No, bueno, hay diferencias muy significativas que te ponen de manifiesto que es muy difícil alcanzar estos consensos muchas veces, ¿no? Pero en el caso argentino estamos hablando de cosas muy básicas. Si ustedes me dicen, no, cuestiones de seguridad nacional. Venimos en el episodio que trabajamos con algunos de ustedes antes con lo del apagón, ¿no? ¿No es una gran oportunidad para revisar las prioridades estratégicas de seguridad de la Argentina, lo que pasó el otro día? Aunque no es así un saber mejor, ¿no? De todas maneras, ¿tenemos una infraestructura mínimamente protegida nosotros? Bueno, probablemente sí, pero hagamos un assessment de eso. No valdría convocar una comisión de expertos para que nos revisen el sistema eléctrico, el sistema de salud, las cosas básicas, el agua. ¿Están bien? Más o menos. Pues están bien, fantástico. Sé que no es por algo, mejorémoslo. Estos son los momentos en los cuales las élites tienen que dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque en tu empresa hay una falla, ¿qué haces? Y te paso un especialista y dices, haceme o no, un assessment. Porque querés que no vuelva a tener esa falla. A ver, la cuestión de la seguridad cibernética, hoy la ciberseguridad, ustedes saben, es una cuestión que, digamos, todas las empresas le dan mucha importancia. Es un mercado parte creciente de servicios y demás. No puedes darte el lujo de tener eso sin proteger. Ahí es cuando yo creo que hace falta el rol del sector privado. Porque es lo que vos haces en tus empresas. Y el Estado tarda mucho más y en general lo hace mal. Ese es el aporte, me parece, diferenciador. Cuando yo hablo de élites, no estoy hablando de un sector simplemente de Estado. Yo como élite reconozco el liderazgo de los piqueteros o de grupos sociales, o sea, élite en sentido amplio. Las sociedades humanas necesitan siempre dirigentes
y eso está muy estudiado en la sociología del liderazgo, digamos, no es algo elitista hablar de élites, al contrario, es un juego abierto y democrático donde todo el mundo tiene que estar sentado en la mesa de negociaciones. Es democrático convocar a las élites, ¿no? Y aparte, cuidado con los mecanismos de participación, de democracia directa y demás, porque lo que hemos visto desde el Brexit en adelante, incluyendo el referéndum en Colombia y compañía, que muchas veces esto tiene resultados, bueno, sorprendentes, incluso contrarios a los intereses de los propios votantes. Entonces, me parece que los sistemas democráticos representativos con mecanismos que eviten el peso coyuntural de las mayorías son más válidos hoy que nunca. Por ejemplo, bueno, renovar las autoridades de a poquito. Ahí Alberti fue un genio, ¿no? Renovar el Senado de a tercios, la Cámara de Diputados a mitad, de a poquito, para que la mayoría de un lado o del otro no te sesguen demasiado. Justamente porque en la democracia hay que proteger el derecho de las minorías, no importa cuáles sean las minorías o cuáles sean las mayorías, por principio. Porque las mayorías se pueden equivocar. Y como no sabes si tenés razón o no, porque no sabemos si tenemos razón, con la duda seamos prudentes. Se nos van quedando pocos minutos y tengo un montón todavía de preguntas. Algunas de ellas las has ido contestando. Por supuesto, algunos quedarán enojados conmigo porque no las pude hacer, pero acá hay un grupo que, si bien vos te referiste, habiendo tantas relacionadas con eso, te repregunto, ¿no? Y están relacionados con probablemente uno de los sectores que en la próxima elección genera más dudas en cuanto a cómo actuaría si llegara al poder, que es la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Y hay muchas preguntas al respecto. Una de ellas dice, te habla de un corrimiento al centro de Cristina Fernández como una autocrítica de ella. ¿No cree que puede ser solo una estrategia electoral como la que en 2007 fue a hablar de mayor institucionalidad? Yo creo que el 2007 es una linda elección para pensar, porque en realidad lo que terminó pasando ahí es que el conflicto con el campo redefinió el kirchnerismo como lo conocimos hasta ese momento. Fue la primera revuelta fiscal en la historia argentina, que las sociedades cambian de forma estructurada a partir de revueltas fiscales. Acuérdense de la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O de la propia Revolución Francesa. No me gusta la autopromoción, pero escribí un libro sobre el conflicto con el campo donde argumento justamente eso, va a salir en Ateneo en algún momento este año, donde argumento que el cambio político-cultural que tuvo el conflicto con el campo es impresionante. La grieta comenzó con el conflicto con el campo. La guerra contra los medios empezó con el conflicto con el campo. La Cámpora nació ahí, Carta Abierta nació ahí. Con lo cual me parece que yo creo que ellos tenían la intención, curiosamente, de moverse hacia el centro. Bueno, Alberto Fernández es ejectado del kirchnerismo justamente como consecuencia del conflicto con el campo. Y yo creo que esa radicalización que se dio era impensable antes de esa coyuntura. Fue una coyuntura crítica. Las coyunturas críticas son las que te cambian las bases tectónicas a partir de cuales se organiza el conflicto político. Eso fue determinante, ¿no? Y después, por supuesto, la muerte de Kirchner potenció esto, porque Kirchner se recostó en sectores aún más radicalizados en el gobierno, Janine y compañía, después en la historia, y ahí entramos en esta, digamos, en ese andarivel, del cual creo, mi impresión es que Cristina hoy quiere correrse. Hay que ver si lo logra, si puede, si es que ganan, ¿no? Pero claramente esa efectivamente es la intención. La foto de ella, miren, en la sede del PJ de la calle Mateo es una potencia simbólica extraordinaria. La generación de Cristina incluida, denostó al PJ, al aparato partidario históricamente. Odiaban al aparato del PJ. Terminaron ellos, ella misma, básicamente capitulando con el aparato del PJ, buscando protección, buscando, bueno, por el motivo que sea, ¿no? Volver al poder. Cristina perdió las elecciones de 2009, la del 2013, la de 2015 y 2017, precisamente porque el PJ se dividió. En 2017, Randazzo, en la provincia de Buenos Aires, con 4% evitó que Cristina ganara esa elección. Un amigo mío, el senador Esteban Bullrich, gracias
En parte porque hubiera entrado igual, pero sacó la mayoría gracias a eso. ¿Quién era el jefe de campaña de Florencio Randazzo? Alberto Fernández. Entonces, ¿qué tira pacta con el PJ? Vuelve al PJ. Y vuelve derrotada. Vuelve derrotada. Entonces yo creo que no es un giro pragmático, estratégico, es una derrota política, larga, dura, que la vuelve a ella mucho más prudente, reconociendo la importancia que tiene el peronismo. Y el peronismo, ustedes lo conocen, es muy pragmático, por volver al poder, el peronismo hace cualquier cosa, hasta aceptar a que tiene de vuelta. Entonces yo creo que el gran fracaso de esta reunificación del peronismo, que es parcial, y por eso es tan importante lo que hizo Macri, es el propio Macri. Después de las elecciones de 2017, a Cambiemos se le ocurrió públicamente decir que el próximo objetivo era ganar La Matanza, Avellaneda. Estas cosas, si ustedes las quieren hacer, fantástico, pero no las digan. Es como que, digamos, los aliados hubieran mandado un Twitter antes del día de, ¿no? Invadir. Y después ves qué pasa. No dices que vas a invadir. Bueno, entonces creo que hubo un poquito de imprudencia y los triunfos. Estamos hablando de la Argentina donde la humildad no es una de nuestras características principales, como ustedes saben. Y luego que los triunfos electorales que tengan un efecto aún mayor en el sentido de falta de humildad. El peronismo se reunifica. Si vos en una misma tarde le decís a La Matanza que la vas a impedir, a Moyano que lo vas a meter preso, y a Cristina también, de paso, bueno, otra vez, las negras también juegan. ¿Qué hacen? Se juntan. Entonces, si vos hubieras dividido al peronismo inteligentemente, en vez de dar incentivo para que se junten, hoy cantamos otra canción. Sergio, si bien estamos con el tiempo completo, te voy a pedir un bonus track, una última pregunta. Adelante. Y con todas, a ver, hoy tenemos un poquito más claro el panorama de candidaturas, si bien no está terminado, pero bueno, con la designación primero de Alberto Fernández como candidato a presidente, la designación de Pichetto como candidato a vice, el candidato Kicillof en la provincia, Massa entiendo que hoy se clarificó y aparentemente va como candidato, el liderato de la lista de diputados en la provincia. Todo este contexto, inclusive el fin de semana en algunas columnas en los diarios vi algunos analistas que empezaban a hablar, bueno, ¿puede ganar el oficialismo en primera vuelta? Bueno, cosa que hasta hace 5 minutos, bueno, ¿y cómo ves? Después de todo este rearme, ¿se va clarificando un posible ganador? ¿Es muy temprano? ¿Cómo ves la cosa? No tenemos datos, sin datos yo no hablo, ¿no? Y los datos relevantes van a estar recién, yo creo que es a fin de mes o comienzo de julio, porque luego este sábado que se cierran las listas, hay que ver que eso se alimente, la gente se informe. Hay 20% del electorado argentino que decide las últimas 2 semanas. 20%. Hay un 10% que define la última semana y hay un 4 o 5% que define los últimos 2 días, incluyendo gente que va caminando a la escuela y define ahí. Así que imaginen, su vida, la de sus hijos, su patrimonio, etc., dependen de los tipos que van caminando a la escuela. No está así, pero digamos, no tengo manera de evaluarlo seriamente sin datos. En principio yo veo una elección pareja y hay una ventaja enorme que tiene la verdad del gobierno y es que tiene el equipo de marketing electoral, digamos, de planificación electoral más sofisticada de la Argentina, probado. Entre las primarias y la elección de octubre siempre tiene un delta a favor de 4 o 5 puntos, que es un montón. O sea, una diferencia de votos, ¿no? Con lo cual, primero respeto a tipos que han ganado elecciones. Pues si gobernando no son buenos, puede ser, pero ganando elecciones son buenísimos. Y veo del otro lado todavía equipos a formarse. A ver, tenés 1 mes y medio. Está desesperado. Yo soy muy ansioso, pero yo no veo que esté todavía armado el equipo de Alberto Fernández. En serio, y no creo que el peronismo no lo tiene, sé que no lo tiene, y eso no lo compras hecho. Así que cuidado que esto no es menor, porque dicen, bueno, pero con el tipo de cambio, una evaluación, pasaste de 14 a 46, ¿qué te importa el marketing político?
Bueno, puede ser. Créanme que esto es fundamental. Fundamental. Y que para el electorado, el indeciso, el desencantado, etcétera, la capacidad de, en el último tramo de la campaña, de tener gente profesional que sepa qué decirte, cómo decírtelo para convencerte, es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. No, un placer. Gracias a todos.